Ahí estamos en vivo. Muy buenas tardes a todos, buenas noches para los que nos ven en diferido. Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos en realidad, porque en España sigue siendo de día. Estoy con mucha gente de España haciendo grupos, Gastón, entonces estoy con los horarios medios cambiados. Gracias por estar acá, Gastón. Me parece una ocasión impresionante, súper especial. Estábamos hablando fuera de cámara, gente que tenemos que hablar medios en claves, pero la mayoría ya lo conocen a Gastón Vargas, de Awakening Project, que hoy nos trae una noticia espectacular que quería ser primicia, Gastón. Así que tengo el honor de que lo puedas compartir acá dentro de lo que se puede, lo más abiertamente posible. Así que todo tuyo, te dejo, así no te interrumpo. Bueno, antes que nada, gracias por la oportunidad de difundir y de compartir todo este proyecto que venimos haciendo. Yo siento que esto está llegando a un punto de un avance tal, yo creo que es la primera vez en la historia que la sociedad está preparada para escuchar algo distinto, algo nuevo, y fíjate que desde lo que ocurrió este tema de encierro y demás, hubo un quiebre en el psiquismo de la sociedad. Antes vos hablabas de cualquier terapia holística y ya el que no había abierto los ojos porque no lo había necesitado, inmediatamente te descalificaba o te atacaba, o si vos en tu familia querías compartir algo distinto, no importa si es correcto o no, pero vos querías animarte a investigar algo nuevo, querías recorrer un nuevo camino porque el que estabas usando no te servía, eras inmediatamente o descalificado o tratado como un loco, o te decían vos no estudiaste medicina, o cualquier tipo de descalificación, que en realidad era una suerte de violencia, ¿no? Y el objetivo de tanto mío como me imagino que el tuyo y el de todas las personas que nos escuchan, en el momento que han intentado compartir y que seguramente se han cansado de intentar de compartir, por el efecto que trae, que son peleas, discusiones y momentos que uno no está buscando, nos ha llevado, después de 10 años de investigación, a elaborar una estrategia para poder compartir esto sin violencia, ¿no? Este camino empieza hace 10 años. El año pasado yo presenté un libro que se llama La Gran Confusión, que fue en base a pedidos de la gente, que todos me decían lo mismo. El problema que tengo es que cuando quiero presentar esta ciencia, esta explicación biológica de las enfermedades, me encuentro con una resistencia enorme y no me escuchan. Y me enojo, ¿no? Pasaba siempre lo mismo. Y me enojo. Ese enojo generaba en la misma persona un conflicto y se terminaba enfermando solamente por querer compartir algo de buen corazón, ¿no? Entonces, a raíz de eso, escribí el libro La Gran Confusión. Pero no me alcanzó porque me di cuenta que ese libro se podía compartir solamente a algunas personas que lo estaban buscando, que tenían ganas de abrirse hacia algo nuevo, o algo distinto, o animarse a cuestionar una realidad impuesta dogmática. Hace poco tiempo, como conclusión también de las consultas diarias, de las preguntas de la gente, de las redes sociales que uno va analizando, va investigando, va viendo los comentarios de la gente en base a los videos que uno sube, incluso los tuyos, los míos, demás, los de todos, uno va aprendiendo una especie de estudio sociológico y se va dando cuenta por dónde le conviene avanzar y por dónde no. ¿Sí? Porque la sociedad la hacemos todos, no es que es de uno solo, somos todos los responsables. Y entonces, si yo soy parte de la sociedad, yo soy la sociedad. Entonces yo tengo la responsabilidad de intentar hacer ese cambio. Hace aproximadamente un mes y medio o 2 meses... Gastón, perdón, se escucha bien, ¿no? Porque a mí se me cortó. ¿Se escucha bien? Yo te escucho bien. No sé si me querés confirmar que se escucha bien. Sí, se escucha perfecto. Acá todos se escuchan bien. Ah, perfecto. Como te decía recién, hace suerte de mes y medio, 2 meses, tengo la iniciativa, como siempre, ¿no? Todo empieza a raíz de un sueño, un deseo, lo podemos decir, y un sueño
real, que en otra oportunidad, así que te lo cuento. Donde me despierto y digo, esta es la manera. Esta es la manera. Nosotros, como ya saben, estamos en contacto con la familia del doctor que descubre las 5 leyes y demás. No vamos a mencionar la palabra porque sabemos que están todas las redes sensibles, pero ya todos saben de quién hablo. El doctor que hace el mayor descubrimiento a nivel biológico y de la salud de la humanidad. Y incluso la misma familia trata de... nos pide, por favor, no usen mi apellido. Así me lo han dicho muchas veces, porque están cansados, están hostigados, están calumniados, los atacan, en Europa está muy mal visto. Bueno, han sufrido un montón de situaciones y se ha enfermado toda la familia del doctor a raíz de los acontecimientos. Que bueno, fue un costo que hubo que pagar para que salga la ciencia más profunda jamás desarrollada de la salud. Lo que pasa que bueno, hay gente que sigue sufriendo. Y a raíz de los pedidos de las nietas y de la hija y de los hijos, que quedaron muy lastimados, muy golpeados, y a raíz de entender que cada vez que mencionaba al doctor o cada vez que mencionaba la etiqueta que él le puso a lo que él descubre, y recibía ataques, recibía golpes, recibía muchos problemas, recibía conflictos. Y mi intención todo el tiempo no era generar conflictos. Entonces dije, ¿qué es lo importante acá? ¿O qué le hubiese gustado a este doctor con lo que él descubre? Y lo que le hubiese gustado es que, claramente, porque aparte me lo dijo la hija, es que se difunda el mensaje, que se pueda usar, porque él dio su vida para que esto llegue a todas las personas, no para que digan que es él. Obviamente tenía sus derechos de autor, y no hay duda de eso. Pero acá estamos hablando del cambio radical de la sociedad, porque esto que se descubre, que ahora vamos a charlar un poco, como hablaba ayer con médicos, yo entiendo, vos sabés, siendo médicos todos los días, ingenieros, políticos, todo tipo de personas, y esto en realidad no es una medicina, es una ciencia que se aplica a todos los ámbitos de la vida. Así como vos usás la matemática para ir a hacer una compra y te dan un cambio, el vuelto, tenés que pagar tanto, etcétera, haces cálculos de peso, haces cálculos de tamaño. Bueno, esto es lo mismo en base a las decisiones que vos vas tomando en tu vida. Vos podés hacer la cuenta y decir, bueno, yo me hago cargo y responsable del efecto de mis decisiones. Bueno, a raíz de tal situación que yo quiero hacerla, bueno, yo sé que después voy a tener un efecto, ¿no? Entonces, lo lindo de esto es que nos permite entender los efectos de nuestras acciones. Y si no nos gustan los efectos, bueno, recalculo el camino. Bueno, la verdad que hice esto porque tenía ganas de hacerlo, pensé que me servía, pero en la realidad me doy cuenta que a raíz de esto tengo la mujer una vaginitis, el hombre una prostatitis o una inflamación del intestino o cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Porque la enfermedad nos está contando parte de lo que ocurrió. Por lo general, el gran porcentaje de las inflamaciones del cuerpo hablan de una fase de solución o de reparación orgánica, que es lo que conocemos como enfermedad. Uh-huh. Pero la verdad... ¿Pero sí. qué son las tablas, Gastón? Dice acá las tablas que pueden cambiar la historia de la ciencia. ¿Qué es? Bien. Yo fui introduciendo el concepto de tablas porque el doctor no vamos a compartir. El doctor arma unas tablas científicas de la enfermedad. Este es un plano que no es el final, tiene algunos gráficos, pero no está todo completo y demás. Lo mostré porque tuve que imprimir para empezar a ver cómo salían los gráficos y demás. Pero en realidad son planos. Sí, es distinto porque el doctor lo plantea como tablas que tienen una entrada y una salida y tienen un montón de contenido y de información. De hecho, yo los tengo acá en la pared y miden 2 metros. No sirve para una verificación porque necesitas una mesa muy grande, la letra es muy chiquita, es muy complejo para poder tenerlo y mostrarlo y decir, mirá, es esto, es muy grande. Esto es mi apreciación propia, yo las tengo hace un montón de años. Creo que soy una de las personas que más usa esto y lo digo por experiencia. Entonces, en base a eso, dije, acá necesitamos 2 cosas. La primera, evitar la falacia ad hominem. Porque cada vez que vos querés compartir esto es, no, pero vos no sos médico, pero el médico que lo descubre lo metieron preso, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces nunca llegás al punto de, bueno, pero ¿por qué no intentás verificar estas tesis o estas hipótesis que nosotros hablamos de leyes, pero tomarlo como una hipótesis? Nunca llegan a ese punto porque, esto se los digo porque he investigado, los laboratorios y un montón de empresas se han encargado de comprar estas palabras y cuando gente conocida, o sea, que no estaba en el palo ¿no? Pero amigos y demás que me han dicho, che, te ayudo a dar una vuelta con esto, empresas de marketing, qué sé yo, se ponen a investigar y dicen, che, acá hay algo raro, ¿por qué el laboratorio tal tiene comprada la palabra? Sale $70.000 comprar esta palabra. ¿Y por qué tal otro tiene comprado esta? Yo sin decir nada decía, bueno, mira, pareciera ser que hay una intención de que esto no salga a la luz. Porque ¿quién tiene ese dinero para difundir gratuitamente este sistema, no? O sea... Sí. Bueno. Y entonces, ¿cómo encontraste la vuelta para evitar esa desacreditación? La vuelta, en principio, es hablar de dos planos de la enfermedad, ¿sí? Son dos planos que van a acompañar una tesis. Por eso la idea es plantearlo como una tesis. Por más que nosotros lo tengamos verificado, darle la oportunidad a la otra persona de decirle, mirá, está esto, ¿por qué no lo intentamos verificar a ver si se cumple? Hay un montón de médicos, hay un montón de personas que ya lo han verificado y que de hecho, después te voy a contar unas cositas más, pero no lo planteemos con tanta autoridad, porque ese es uno de los problemas que tuvo este doctor a la hora de presentarse ante una entidad médica, de presentarse ante médicos y a cualquier persona, inflar el pecho y decir, esto es así y ustedes se equivocaron. Tenía razón, pero no era la manera. Y eso lo demuestra la historia, por la cantidad de ataques que recibió esta persona y toda su familia. Por más de que la intención fuera mejor. De hecho, yo compartí muchísimas charlas con la familia, con la hija principalmente y con las nietas, y me han contado realmente cómo fue todo. Y no hay dudas de que este doctor dejó todo, incluso su familia, porque este mensaje llegue a difundirse. Entonces, a mí me parece honrado y honorable compartir el mensaje. Ahora, en ningún momento adueñarnos de estos descubrimientos, nunca es la intención. Pero la intención es que esto llegue. Entonces, tenemos dos planos, y esta fue la idea, llamémosla creativa, que tuve de distribuirlo. Para saltear todos esos firewall de condicionamientos que tenemos, que inmediatamente saltan cuando uno dice, no sé, la Tierra no es así. Bueno, ¿por qué? Bueno, esto es así, che, el pinchazo no te sirve. ¿Por qué? Bueno, planteémoslo de esta manera. Así surge la enfermedad, se llama el primer plano. Y hay 5 pasos. En vez de 5 leyes, hay 5 pasos. Entonces se plantea en el primer plano de qué manera surge la enfermedad. Y tenemos un primer título, el inicio de la enfermedad, cómo inicia, cómo afecta, a raíz de esos focos que aparecen en el cerebro. Pongo las tomografías del cerebro, pongo cómo observarlas en un ataque cerebral y pongo también el error que plantean los radiólogos, que también tienen razón, porque el que entra en esto dice, no, son todos focos, no son todos focos, hay errores también del tomógrafo. Lo que pasa es que el que no se mete y no profundiza no lo sabe, pero eso no quiere decir que todos sean errores, nuevamente, ¿no? El foco, a raíz de una situación dramática, inesperada, vivida en soledad, que no tiene solución inmediata, lo que Robert Guinness llama un sobreestrés, que es otra de las palabras claves para empezar a cambiar y poder usar, no es un estrés, es un sobreestrés, una situación que no tiene solución inmediata. En el cerebro aparece un remanente de esa situación, de ese hecho, en forma de diana, en forma magnética, si lo quieren llamar, que empieza a hacer una lesión en el cerebro. Eso se ve. Y entonces, la primera verificación que va a estar en la tesis, hipótesis a ser verificada, es si aparece una diana en el cerebro concéntrica, en el lóbulo temporal derecho, y yo muevo a la persona y hago una segunda tomografía y la misma diana aparece en el mismo lugar, significa que el foco está en el cerebro. Si yo aparece acá, me muevo y ahora aparece atrás, claramente el foco, el error es del tomógrafo. Eso es algo que se verifica fácilmente. Entonces, algo que no está puesto en ningún lado es cómo reconocer los focos en el cerebro, si están en fase activa, si están en fase de reparación, si están en recaída o si tienen retención de líquidos con el síndrome de los túbulos colectores del riñón.
Ya con eso no hay precedentes. Por otro lado, primero iniciamos con así es el inicio de la enfermedad. Impacta a nivel psíquico, cerebral y orgánico, hay unos gráficos, hay unas explicaciones. Después está el propósito de la enfermedad, ¿no? Todo esto planteado como una tesis, como una hipótesis. Que la enfermedad es como que vos, perdóname, pusiste, ayudaste con ilustraciones, con fotografías, con un montón de cosas, a entender todas estas leyes desde como si fuese una teoría que cada uno, el que quiera, que la pueda verificar cualquier persona. Que la lea, como cuando uno lee un artículo, viste, en una revista, y decís, bueno, quiero conocer de qué habla este tipo, y nada, lo conoces y después ves qué haces con eso. Exactamente. Esto es, mirá, esta tesis dice que así surgen las enfermedades, y estos son los pasos, y te explica cómo surge la enfermedad, cuál es el propósito, cómo evoluciona la enfermedad, en qué fases. Hay una brújula en la cual, pero una brújula literal, que no está en ese gráfico que estás mostrando ahí, pero lo tengo ahí reservado para los primeros que tengan los planos, después la voy a compartir. Pero es una brújula que realmente marca un norte, un sur, un este, tiene el noreste, el sureste, el suroeste y el noroeste, y en cada uno de esos puntos cardinales de la brújula tenemos un estado del cuerpo, de la psiquis y del cerebro. Eso es una brújula que el doctor lo había armado en forma de brújula, en un órgano, en un esquema de eje de X y de Y, pero no terminaba de ser una brújula literal. Lo llamaba la brújula porque estaba en un eje de abscisas y de ordenadas, entonces vos calculabas áreas, gráficos y demás de fase activa, de fase de reparación. Pero yo lo armé como una brújula. Entonces lo tenés en una brújula de verdad. Entonces incluso se puede hasta imprimir la brújula y hacerla, diseñarla en 3D, qué sé yo. Entonces uno le puede enseñar a sus hijos. ¿Qué le pusiste a la brújula, por ejemplo? Norte tal cosa, sur tal cosa. ¿Cuál es el norte? Uno siempre habla, ¿no? Vamos al norte. El norte sería la solución, ¿no? Vamos hacia el norte. Bueno, el norte es terminar el programa biológico, que es la enfermedad. Entre el norte y el noreste, paz. Hay paz. Al este, aplica el conflicto. Entre el este y el sur, lo que sería el sureste, es la fase de conflicto activo. Por lo general, donde viene el viento, donde viene el frío, que es la fase fría. ¿Sí? Entre el sur y el oeste, lo que sería el suroeste, tenemos desde el sur la solución del conflicto y al oeste la epicrisis. Y en el medio, la primera fase de solución. Porque la fase de reparación consta de dos fases de solución, una primera fase y una segunda fase. La primera con edemas, con inflamación y con dolor, y la segunda con un drenaje, con la cicatrización, picazón y demás. Entonces, desde el oeste al norte sería la última fase, lo que sería el noroeste, ¿sí? Sería la segunda fase de reparación. Si el programa biológico se completa, si la brújula se completa, de hecho, ahí hay una frase abajo de esa. La brújula no es esa era en un inicio, pero después la cambió porque quería hacer algo algo distinto que ya lo van a ver. Pero abajo tiene una frase que no es poca cosa, que dice: aquellos que retornan a la serenidad tras haber navegado por la totalidad de la brújula, florecen en sabiduría, abriendo así las puertas para avanzar en el sendero de la vida. Porque esta brújula es una brújula de maduración. Vos cuando completás un programa biológico creces. Así como ves a los chicos después de una fiebre crecer, tanto morfológicamente como psíquicamente y madurativamente, todo ser humano y la quinta esencia de los programas biológicos están para la evolución del ser humano. Es decir, cuando vos lográs aprender a andar en bici de chiquito, creciste, nunca más te vas a olvidar cómo andar. Pueden pasar 20 años y te vas a volver a subir y eso ya quedó asentado en el ADN. Sí. Gastón, perdón que te interrumpa, perdón Brito. Qué lindo digo esto de darle a esta tesis científica esta integración del propósito, del para qué. Eso me pareció fascinante. Bueno, ya sabemos, ¿no?, lo que hacía este médico, pero que vos lo plasmes de esta forma gráfica, Gastón, es alucinante, para que también sea más fácil, ¿no?, de comprender. Es que yo creo que uno esto lo podría hacer cualquiera que dedica el mismo tiempo que le dediqué yo. O sea, básicamente, la particularidad que tuve es que me dediqué durante 10 años a estudiar esto y no hice otra cosa. O sea, tuve la posibilidad a nivel económico hace 10 años, por mis proyectos que tenía antes de esto,
de permitirme y darme el lujo de dedicarme 100% a estudiar, a verificar, a poner a prueba y a difundir. Vos has visto, Mari, en los retiros, parece mágico, porque es demasiado avanzado para una mente que no está acostumbrado a analizar objetivamente los síntomas, es demasiado. Bueno, después de esta brújula sigue el rol de los microbios y toda la explicación del rol. Después viene el comportamiento de la enfermedad. ¿Cómo se comporta la enfermedad? Dependiendo del tipo de tejido y el tipo de órgano y de su origen embriológico. Por eso ahí en los planos, creo que justo se ve en esa imagen que estás mostrando, los bebitos ahí al lado del cerebro en color rojo. Distintas capas embrionarias que dan origen y derivan en distintas partes del cuerpo. Y por eso, y esto es algo que la medicina clásica no sabe y desconoce, que por ejemplo el hígado tiene invaginaciones de otros órganos en el cuerpo, no solamente del endodermo, también hay capas del nuevo mesodermo, también hay capas del ectodermo. Por ejemplo, pongo dos ejemplos, pongo el riñón y pongo la mama. Entonces ahí está graficado en dos colores, igual los colores en la gráfica esta cambiaron, pero eso lo puse a priori. Se ve claramente, los colores discriminan capas germinales. Un mismo órgano tiene distintos tejidos. Eso es lo que se llama invaginaciones. Un tejido del endodermo, del ectodermo, del nuevo mesodermo. Y cada tejido, además de tener su origen particular embriológico, tiene un comportamiento específico. Entonces yo puedo afectar, por ejemplo, en la glándula mamaria, en la mama, la glándula mamaria, y no así el conducto de la mama. En el riñón puedo afectar el tejido de los túbulos colectores del riñón y no así la pelvis renal, por ejemplo, que son todas partes del riñón. Entonces ahí empezamos a entender, con el comportamiento de la enfermedad según su origen embriológico, por qué de repente aparece un tumor en los túbulos colectores del riñón y por qué nunca aparece un tumor en la pelvis renal. Y por qué sí aparece una úlcera. Y por qué en el riñón encontramos en el parénquima renal una necrosis que después se va rellenando y se va atrofiando, y después empezamos a encontrar piedras en el riñón y no sabemos de dónde salen y empezamos a echarle la culpa a un montón de cosas cuando en realidad son partes de una recaída conflictual, ¿sí? Bueno, básicamente es eso. Pongo dos ejemplos porque no me entran en las tablas para poner todos los órganos, pero sí van a estar todos en la tesis. Para el que se encuentra con este tipo de terapias alternativas, digamos, ¿qué es lo que, porque hay conceptos nuevos que ustedes manejan, que por ahí se hace con estas tablas, o el que las regala o lo que sea, y no va a entender, ¿no? Cuando le dicen conflicto, la gente dice, ¿qué conflicto? Si yo estoy bien, van desde ese punto. ¿Cuál es la resistencia mayor o cuál fue el desafío mayor? Si lo podés explicar acá, porque por ahí hay alguien que sí nos está escuchando, que es la primera vez que escucha esto y dice, ¿de qué están hablando? Sí. Mira, hay varias cosas, pero hay un punto que es súper importante y que lo veo como un común denominador en la sociedad. Cuando vos a una persona le hablás de un conflicto biológico, inmediatamente te dice, bueno, sí, problemas tienen todos, pero son normales. Momento. No, eso no es correcto. Que vos normalices un conflicto y que vos normalices que intentás andar en bicicleta y no aprendés, no es normal, porque lo normal es que aprendas. Lo normal es que te equivoques al principio, lo normal es que te caigas, lo normal es que a raíz de la caída que tuviste te cicatrice la rodilla, lo que te haya lastimado, que después vuelvas a intentarlo y que en algún momento andes en bicicleta. Eso es lo normal. Lo normal no es que aceptes que no podés, ¿no? Ese es el punto. Entonces encontrás gente que te dice, no, bueno, pero... Y yo tengo, mira, te pongo un caso extremo que para mí son los más gráficos. Una vez estaba atendiendo un señor adulto, tendría unos 68, 69, con la hija. Y yo le decía, mirá, tiene que haber ocurrido una situación muy fuerte en determinado contexto, donde vos hayas perdido algo muy fuerte o te hayan amenazado algo o de vos, o alguna situación de amenaza, y entre febrero y marzo del año pasado, ¿viste? Y el señor me decía, no, bueno, cosas normales, ¿no? Y la hija lo miraba como diciendo, papá, lo metieron preso a fulanito, ¿cómo tenés normalizado esto? Bueno, son cosas que pasan. Sí, claramente son cosas que pasan. La vida pasa y a raíz de esos acontecimientos no resueltos es que se desarrollan
las enfermedades, porque las enfermedades se activan como respuesta a una inhibición de acción. Si vos siempre resolvés las situaciones, no hay necesidad de que el cerebro se adapte un órgano o un tejido para que con esa quinta esencia te ayuden a resolver biológicamente la situación. Y después tenemos otro principal problema, que es que, yo lo digo siempre a modo de chiste, pero para mí es real, que a nuestro cerebro le falta un órgano. Para mí, ¿cuál? Un órgano que discrimine o que sirva de filtro, como me decía una médica ayer, que le mando un beso, que estábamos en consulta, me dice, no, un filtro, le falta una especie de hueso filtro que filtre las situaciones simbólicas de las reales. Porque nosotros, a diferencia de los animales... Como por ejemplo, te pongo ejemplos concretos. El año pasado atendí a un señor muy importante de Estados Unidos, multimillonario. El tipo se le había fundido una empresa y a raíz de fundir esa empresa desarrolla un cáncer de hígado. En la naturaleza el cáncer de hígado vendría por un conflicto de hambruna o de carencia de algo vital, pero esta persona tenía en el banco un montón de millones de dólares. No se iba a morir de hambre. Sin embargo, a nivel simbólico, para el cerebro estaba teniendo la carencia de algo vital, que es de alimento. Si existiera ese filtro, estamos hablando medio simbólicamente, ¿no? Pero la realidad es que si tuviéramos ese filtro, el cuerpo evitaría adaptarse en situaciones biológicas que no necesita, porque el cerebro no entiende de tiempo. Entonces, esa situación ya pasó, se fundió, pero el tipo sigue enojado y sigue con bronca. Cada vez que revive la pérdida, para el cerebro está pasando ahora. Y otra vez vuelve a activar el proceso. Y otra vez vuelve a activar el proceso. Entonces, claro, es que necesitamos un mapa que nos enseñe, ¿no? Esas son las tablas, digo, es como un mapa. Por eso hice el mapa, exactamente, es que es un plano. Es un plano donde vos entendés dónde estás y la brújula te permite, estoy acá. Estoy acá. Estos son los lugares. Pero son varias tablas, digamos. ¿Están todos los órganos ahí puestos? Son dos planos. En el primer plano, ahí te lo termino de definir. Nuevamente está el inicio de la enfermedad, el propósito de la enfermedad, la evolución de la enfermedad, el rol de los microbios, el verdadero rol, porque son creados por el cerebro siempre, no es que vienen de afuera, el comportamiento de la enfermedad, lo que son las enfermedades crónicas, ¿sí? Y hasta ahí llega. Todo con imágenes esquemáticas del cerebro, los focos, etc. En la segunda tabla tenemos así se conecta el cerebro con todos los tejidos del cuerpo. Así se llama, bien concreto, bien simbólico. La primera es así surgen las enfermedades y así se conecta el cerebro con los órganos y los tejidos. Entonces están todos los mapeos que hizo el doctor, que esto es algo que lo quiero aclarar, porque por ahí, obviamente, el que no se dedica a esto y no profundiza, piensa que Hammer es el primero que descubre los mapeos cerebrales del cerebro. Eso no es verdad. Hay otro médico alemán que antes, que se estudia en medicina, que es el homúnculo. ¿Sí? Uno estudia en medicina el homúnculo, algo que para los médicos es bastante místico, llamémoslo, porque no saben bien para qué usarlo, que es la verdad, lo ven en la facultad, lo estudian. El homúnculo es, si ponés, creo que en la foto de los planos está, es una representación simbólica de un pequeño hombre en la corteza sensorial y la corteza motora. ¿Sí? Eso lo mapean a raíz de shocks eléctricos, de impulsos eléctricos en una persona con electrodos y van viendo las reacciones en el cerebro. Entonces descubren ese homúnculo, pequeño hombre que ustedes ven ahí, se representa en la corteza sensorial y motora, ¿sí? Con distintas partes, el brazo, los dedos, eso ya está mapeado. Lo que el doctor Hammer completa es todo el cerebro, porque ahí está mapeado solamente los relés. Fíjense las palabras, relé. Un relé es algo eléctrico, es un punto eléctrico que conecta o no, como un toma de la casa, como una térmica, como un disyuntor. Entonces, son relés eléctricos porque las comunicaciones entre los cables o los nervios, que son cables, es eléctrica. Porque el corazón y todo eso funciona de manera eléctrica. Entonces, estos relés que descubre este médico, que tampoco por ahora vamos a mencionar, igual están oficializados, se estudian en la Facultad de Medicina, se ven en Fisiología, en Anatomía, pero digo, esto ya está, no es que Hammer inventa algo nuevo, no, lo completa. La medicina tiene mapeado solamente la corteza sensorial y la motora.
Hammer te mapea el tallo cerebral, el mesencéfalo, el cerebelo, la sustancia blanca, la corteza cerebral completa, que incluye la corteza premotora, la corteza motora y la corteza sensorial, y complementa el homúnculo, la corteza postsensorial, la corteza visual, y encima te corrige órganos de la corteza postsensorial. Entonces, y además te descubre un nervio craneal que la medicina no conoce, que es el plexo cardíaco, que es el 13º nervio craneal. Entonces estamos hablando de un sistema, no es un sistema real, es una ciencia, porque vos recién decías, Vero, que está bueno plantearlo, el que se mete en las terapias alternativas. Esto no es una terapia alternativa, esto es así funciona el cuerpo. Ahora, vos querés implementarlo en tu técnica de lo que sea, implementalo. Ahí vas a entender perfectamente por qué a veces funciona y a veces no funciona la técnica que haces, porque hay otros factores. A raíz de entender el origen de la enfermedad y cómo se conecta el cerebro con el tejido, perfectamente podés entender por qué funciona o no funciona la técnica o el protocolo que querés usar. Perfectamente vos podés usar protocolos de desinflamación cuando estás en fase de reparación, siempre y cuando no intervengan con los procesos de reparación. Si vos matás las bacterias cuando están cicatrizando el órgano, y bueno, el órgano no te va a cicatrizar. Es así de fácil. Entonces, eso es lo que te iba a decir. Perdón, Gas, que lo bueno que estos mapas permiten no entrar en pánico, fundamentalmente, y si lo pongo desde mi experiencia cortita, que a la gente le gusta a veces escuchar algo bien, desde la experiencia empírica, por ejemplo, las mamás entramos en pánico muchas veces con la fiebre, ¿no? Entonces, si yo sé, por ejemplo, el otro día Santi, había empezado, de repente se levanta con 37,5 de fiebre, de una febrícula, ¿no es cierto? Ya ahí cualquier madre o padre empieza, ¿no?, a preocuparse. Entonces yo digo, bueno, ¿qué pasó? Porque estaba con febrícula y el día anterior y esa misma mañana esa tos, ¿no? Bien de estilo bronquitis. Digo, bueno, ¿qué pasó? Hablamos con Laura, no siempre intercambiamos opiniones. Bueno, amenaza en el territorio, ¿no? Empezamos con eso. ¿Qué te pasó? El cuestionario al hijo, que eso es maravilloso. Cuenta, ¿no?, que había tenido, sí, se sintió amenazado por un compañerito en fútbol donde le insultó, donde le dijo tonto y lo agredió. Listo. Cuando nosotros con el papá escuchamos eso, le empezamos a decir, ¿no?, desde nuestro lugar, desde lo que aprendimos de vos, ¿no?, empezamos a que él comprenda qué estaba sucediendo. Como papás, sabemos que el 37,5, ¿no es cierto, Gastón?, empieza la descomposición, ¿no es cierto? Bueno, vos lo podés explicar, que está bueno. Empieza la producción de bacterias. Se necesitan. En realidad es el uso normal de las bacterias que tenés en el cuerpo. Y inicia la descomposición de tejidos, tal cual lo que vos dijiste. Ahí, subimos. Entonces yo me voy a quedar tranquila y sé que va a estar en una fiebre más alta, que tiene que ser así. Explica esa parte, que no es lo mismo que te escuchen a vos. Sí, el comando de la temperatura del cuerpo está en el tronco cerebral. Entonces, siempre que hay un proceso de reparación de un órgano endodérmico que está controlado por el tronco cerebral, va a haber una inflamación en el tronco cerebral también, porque el impacto del conflicto es a nivel psíquico en el cerebro también y en el órgano. Cuando hay una inflamación en el cerebro, en la parte del tronco encefálico, en el tallo cerebral, va a haber fiebre en fase de reparación. Ahora, hay distintas instancias de la fiebre. Cuando hay 37,5 o más o menos, el cerebro está usando la reserva normal y habitual de microbios para descomponer los tejidos que proliferaron durante la fase de conflicto activo, con un pleno sentido biológico. Pero si de repente te sube a 38,5, lo que te está contando el cerebro es que no alcanza la población de bacterias para descomponer los tejidos que proliferaron. ¿Por qué? Bueno, porque o el conflicto fue muy dramático o duró mucho tiempo, o los dos. En ese caso, aumentar la fiebre molesta porque hay una reproducción bacterial. ¿Hasta cuándo? Bueno, vos vas a saber que la reproducción de bacterias se frenó cuando llegues a 39,5. Ahí hay una destrucción de las bacterias que proliferaron durante el 38,5, ¿sí?
y se descompone el exceso y te queda lo habitual, que es el de 37,5, hablando mal y pronto, pero siempre hay una reserva habitual y siempre hay una proliferación de emergencia. Entonces, si hay una necesidad de eliminar más tejido, se crean más bacterias y después se eliminan. Lo que pasa es que el proceso es más abrupto, entonces es más doloroso, es más molesto y hay más inflamación, porque hay más bacterias trabajando y las bacterias básicamente descomponen el tejido no por arte de magia, se lo comen, fermentan y la fermentación es la inflamación. O sea, básicamente es eso, es una fermentación de los tejidos. Por eso muchos, por lo general, cuando alguien de anatomía patológica hace un examen de rutina, de cualquier tipo de análisis, biopsia y demás, a veces se encuentra bacterias comiendo tejido. Entonces sacan la idea de un cáncer que te está matando, pero en realidad está comiendo tejidos mórbidos, está deshaciendo los tejidos que ya no son funcionales. O sea que para entender eso hay que mirar la enfermedad con otros ojos. Bueno, justo me fui, pero te cuento bien cómo fue el proceso, que, Vero, maravilloso. 24 horas solo le duró a Santiago un episodio así completo por haberlo tomado, porque él fue consciente. Porque lo agarraste rápido, aparte. Sí, bueno, exacto, pero es maravilloso. Entonces, imagínate que los papás puedan saber esto. Dios, no lo medicarían, no le frenarían la fiebre y ahí obstaculizarían el proceso. Y la maduración. Exacto. ¿Cómo sabes hasta dónde? Porque recién decías hay que dejar que 39,5 creo que dijiste de fiebre. Ahí ya sí empieza, digamos, la solución de la situación, por lo que entendí. ¿Y cómo sabes como papá o mamá, teniendo incluso conocimientos de todo lo que estamos hablando, si hay que esperar hasta ese número o no? ¿Qué tenés que observar? Bien. Está buenísima la pregunta. Vamos a plantearlo con la nueva estrategia, porque si hubiese sido hace 2 meses te lo hubiese respondido de una manera. Supongamos que es verdad lo que yo te estoy contando. Lo responsable en uno, antes de dar una clase, es aprenderlo y verificarlo uno mismo. ¿No? ¿Cuál es el principal problema que tienen las personas que llegan a la consulta con un diagnóstico letal de cáncer o lo que sea? Que están en un gran problema y están con las patas para arriba porque están desahuciados por la medicina clásica y están creyéndole a alguien sin haberlo verificado. Eso es lo más peligroso que podés hacer, porque la creencia te da la impresión de saber cuando no sabés. Entonces vos podés dar 3 pasos y entonces, bueno, más o menos va para acá. Y el cuarto por ahí no sabés cuál es. Inmediatamente te asustás y recaes. Y ahí te derrumbas, es un desastre. Si vos, esa respuesta, la única respuesta posible, yo te puedo dar una respuesta, te la voy a dar. Pero a vos no te sirve la respuesta que yo te doy. A vos te puede servir como una orientación, pero eso lo tenés que verificar vos. Vos tenés que conocer tus propios programas. Y lo ideal es conocerlo con una pequeña fiebre, con una pequeña inflamación, ir conociendo los dolores, ir conociendo hasta cuánto aguantás, cuánto tiempo duran los procesos, porque en la medida que vas creciendo, los problemas biológicos se intensifican. Porque uno piensa que porque se separa de la novia a los 25 años, es para el cerebro la primera experiencia. No, y por ahí ya se separó de una novia a los 15, y por ahí se separó de su mamá a los 13, y por ahí se separó de tal, y ya el cerebro va generando una recaída conflictual en el conflicto de separación. Y con cada recaída el drama aumenta, y proporcionalmente al incremento del drama es el incremento del problema biológico. Por eso un día nos morimos de fatiga biológica. Llega un punto donde el cerebro ya no se puede regenerar más. Se pierde el efecto acordeón del cerebro con los edemas, se rompe, y aparece el no ACV, pero no es un accidente cerebrovascular, es por fatiga, es por uso. Entonces, si uno entiende lo que está pasando, puede hacer lo que cuenta María y dice, no, mirá. Porque nuevamente, yo decía, para mí, por más que la enfermedad tiene 2 fases, lo peligroso no es la fase inflamatoria, lo peligroso es la fase activa, que es silenciosa, es la fase fría, es la de el miedo, la angustia, la depresión, el estar solo, el no encontrar la solución, el no dormir, el bajar de peso, el estar pálido, el que la persona está totalmente desahuciada, está desesperada, no sabe qué hacer, no sabe cómo resolver el problema y ahí hace cualquier estupidez para salir de eso y a veces incluso termina empeorando la situación. Cuando en realidad lo único que tenía que hacer era, como dice Mari, a ver, ¿cuándo empezó esto? En tal momento. ¿Y ayer lo tenías? No.
Bueno, claramente entonces se acota a la investigación. La anamnesis se hace desde el miércoles hasta el viernes, porque el lunes y el martes estaba feliz corriendo por todos lados. Entonces, en ese aspecto vos decís, bueno, ponele que no sepas absolutamente nada de esta ciencia, pero objetivamente, como un ser humano atento a la vida, vas a decir, mirá, entre el miércoles y el viernes algo cambió. ¿Qué cambió? Lo querés afinar, como hizo Mari, un conflicto de amenaza en el territorio mucho más fino que afecta a los bronquios, la musculatura de los bronquios y la mucosa bronquial. Bárbaro. Pero no te hace falta si vos sos atento a la vida. Vos te vas a dar cuenta, pero si sos atento, porque una cosa es hacer esto hoy, habiendo pasado ayer o la semana pasada, y otra es hacerlo de acá a 2 años. No podés. Y la otra que también me parece es, como mamá, Mari le pregunta a su hijo buscando esa respuesta. A veces nos cuesta a nosotros hacer ese ejercicio con uno mismo, ¿no? Tal cual. Sí, es que esto es un aprendizaje. Mira, el otro día hablé con un médico que tenía 85 años. Y nuevamente ayer hablaba con otra médica y le decía lo mismo. Le digo, mira, vos sos el segundo, vos sos el caso tipo 2. Tengo 2 casos, tipo 1 y tipo 2 de médicos. El tipo 1 es el que conoce esta ciencia, la entiende y la puede reproducir y la puede usar. Ese es el tipo 1, que por lo general son los más jóvenes. Y después tenés el tipo 2, que es el que conoce, lo entiende, pero no lo puede usar. ¿Por qué? Porque tiene todo un sistema de creencias y por su edad le es imposible hacer ese cambio. Me lo dicen los propios médicos, no es una cosa que lo haya inventado yo. Entonces, ese tipo de persona sí o sí requiere de alguien que le explique el proceso, cómo va a ser, y la persona entiende anatomía, biología y todo lo demás, puede salir. Pero no puede solo, porque se le juegan en contra todo el sistema de creencias y ese edificio enorme. Mirá, esto me lo dijo un director de Málaga de un hospital, que ahora encima tiene a sus hijos médicos y los quiere sacar de ahí, que imagínate, los hijos estudiando medicina. Pero este es el director y el dueño del hospital en Málaga. El tipo me dice, porque me empezó a hablar y yo digo, bueno, pero no entiendo qué haces en la consulta, porque vos entendés de qué estamos hablando. Sí, pero te lo voy a explicar y te lo pongo en un ejemplo. Una cosa es construir una casa en un terreno baldío y otra cosa es construir una casa habiendo un edificio previamente. Yo tengo que tener la energía para demolerlo, para juntar los escombros y tengo que tener la energía para iniciar un nuevo camino. Y no tengo ni para demolerlo, me dice. O sea, fue el ejemplo más didáctico que me pudo dar y yo lo repito cada vez que puedo porque me marcó. Entonces, igual el conocimiento que tiene le sirve, ¿no? Para aplicarlo con esta nueva medicina. Sí, pero el concepto cambia radicalmente porque el médico tiene inculcado unos dogmas, llamémoslo, que vienen de 1900, que vienen de Pasteur. Y el profesor de Pasteur, que es de antes, decía lo opuesto a lo que dice Pasteur, que se llama Antoine Béchamp. Acá no nos van a censurar, pues son científicos oficiales, entonces esto no pasa nada. De hecho, el segundo libro que escribo, que se llama El origen de la vida, es la traducción del libro del profesor de Pasteur, Antoine Béchamp, explicando el origen de la enfermedad. Ya se sabía todo esto hace, digamos, estamos 150 años para atrás, 120 años para atrás, y seguramente mucho más, por eso empiezo a cuestionarme la historia. Esto ya se sabía y había reuniones en comunidades científicas con cartas científicas donde realmente había ciencia. Realmente se debatía, había reuniones, de hecho están las cartas, yo pude escribir este libro porque conseguí las cartas en francés, las traducidas al inglés y yo las traduje al español, de los debates científicos que había en la época. Y están fechadas, están datadas, tienen lugar, quién la mandó, cuándo la mandó, y son documentos oficiales. Y tengo incluso la traducción del libro de Antoine Béchamp, que se llama El tercer elemento de la sangre, donde reconoce que la sangre no es un líquido, sino que es un órgano, y ahí empieza a explicar un montón de cosas. Por eso una transfusión de sangre no sirve para nada, porque es un órgano, bueno, te pasa un pedazo de piel, es lo mismo. Entonces, el otro día, hablando con una persona en privado, no fue un programa ni nada, me comentaba que para empezar a aprender sobre cómo interpretarnos, y me parece que esto va a estar muy bueno, Gastón, para que vos nos ayudes con esta guía, y que tiene que ver un poco con estos planos, pero que uno podría, digamos, hacer esta prueba, ¿no? Uno mismo, mira, vos tenés que empezar a practicar de la siguiente forma, me pareció súper bueno.
hay momentos en los que te sentís muy angustiada por algo, sí, pero le tenés que dar el tiempo con esa angustia que estás viviendo. Fíjate dónde la sentís desde lo corporal. La sentís en el pecho, en las manos, en la garganta, me dijo en los ganglios, me empezó a nombrar así y yo dije, wow, es verdad, porque a veces ponele que estoy en una situación y yo siento como algo por acá, ¿viste? Y era la primera vez que yo dije, ¿qué corcho tiene que ver si siento? Y me dice, ahí podés ir aprendiendo una vez que localizás el órgano, que sentís que algo pasa con ese órgano, con tu angustia, lee el libro. Y arrancá por ahí. Y está bueno, ¿no? Eso. ¿Nos podés dar un ejemplo? Ponele, sí. A ver. 100% lo que decís, se puede profundizar muchísimo. ¿Cuál es el punto nuevamente? Y tenemos las bases para hablar de esto. Todos los impulsos son eléctricos. Por eso vos ponés la mano así y vos sentís algo. Porque hay un campo magnético. Para que haya electricidad tiene que haber un campo magnético. Eso es física. Y hay algo súper interesante, que esto ya se sabe también de antes del doctor. Y hay un libro de Gascón sobre el corazón. Y hay muchos médicos que han investigado el corazón. Que el corazón es el que primero recibe el impacto. Pues el doctor habla de un impacto en el cerebro, en el órgano y en la psiquis al mismo tiempo. Pero ¿cómo entra ese impacto? Bueno, estos médicos descubren que ese impacto, que ese hecho impacta de una manera particular en el individuo y entra por el corazón, por el pericardio, específicamente por los ganglios estrellados del corazón. Desde una misma vacuidad aparece una resonancia, esa resonancia va por las arterias al cerebro, ahí impacta en el foco, de ese foco electromagnético, que es como un toroide, básicamente, porque es en 3 dimensiones, uno hace un corte axial del cerebro y ve en forma de diana, pero en realidad hace distintos cortes axiales del cerebro y va viendo que es una pelota electromagnética, pero es un toroide. De hecho, en la tesis pongo la representación gráfica, según mi investigación, de lo que es este foco, ¿no? Que no he visto a nadie que lo haya hecho eso. Estamos hablando de algo 3D. ¿Viste? Algunas personas hablan de aura y esas cosas, que son como campos magnéticos, básicamente. De hecho, hay cámaras, están las famosas cámaras Kirlian y demás, que fotografían un campo electromagnético en el cuerpo y en todo lo que existe. Todo tiene un campo bioeléctrico. De hecho, vos tocás a alguien y descargás electricidad porque portás electricidad también, ¿no? A veces pasamos mucho tiempo desconectados de la Tierra, entonces no hacemos descarga, acumulamos carga y descargamos con alguien que está tocando tierra. Pues si el otro no está tocando tierra, no le descargas. Pero ahí podés comprobar fácilmente que es eléctrico de verdad. Los focos estos eléctricos en el cerebro y magnéticos son la prueba o la evidencia de que alguien está sufriendo o algo está sufriendo. Ahí ya no podemos saber porque no puedo hacer una experimentación de algo metafísico ni una tesis de algo que no puedo medir. Pero lo que sí se ve es que el primer impacto es en el pericardio. De hecho, los médicos ya saben, los que realmente estudian y profundizan, que cuando hay cualquier tipo de situación, primero te golpea acá. De ahí va para arriba, y de arriba va para abajo, ¿no? Porque el foco también no está solamente en el cerebro, sino que está en el órgano. En el plano 1 pongo un foco magnético en un hígado, como se puede encontrar también en fase activa. Entonces estamos hablando de una carga eléctrica que se manifiesta y que impacta y que tiene una repercusión y que vincula el psiquismo de la persona, el cerebro y el órgano, ¿no? Es algo muy contundente. Sí. Ahora sí, vos identificás, supongamos que identificás que cuando estás angustiado, no sé, te agarra acá, ¿no? Por el pecho. ¿Qué haces? Bien, me faltó esa parte. Sí, me faltó esa parte. Para completar ese desarrollo, porque me quedé acordándome todo el recorrido que hace y todavía sigo impactado. O sea, en el momento que vos estás teniendo una úlcera, porque estás con un conflicto de separación del contacto, por ejemplo,
o estás teniendo una necrosis en el brazo porque estás entrenando el bíceps en el gimnasio, o estás con un conflicto de estoy tratando de sostener una situación, o estás teniendo un crecimiento celular en cualquier parte del cuerpo, hay un movimiento celular. Para que haya un movimiento celular hay un comando bioeléctrico. Ese comando bioeléctrico, cuando vos acercás la mano a un campo magnético, vos tenés un cosquilleo, tenés una sensación. Eso se puede entrenar. Lo que pasa es que nosotros no estamos entrenados a sentir todo lo que nos pasa en el cuerpo. Y hasta que no ves algo que te duele y que te impide el desarrollo normal de tu vida y habitual, no haces nada o no te importa o pensás que te pica porque pasó una hormiga caminando y te quedó... ¿Me seguís? Pero todo eso, si vos te volvés atento, lo podés percibir. Pero yo te diría algo más fácil todavía. Si vos estás hablando conmigo y de repente tu cerebro te llevó para otro lado y estás pensando en otra cosa y me dejaste de poner atención tanto a mí o a la actividad que estás haciendo, tu cerebro te está dando una clara indicación. Hay algo que está pendiente y es más importante lo que estás haciendo ahora. Pero uno no deja de hacer lo que está haciendo ahora para ir a resolver la situación. Sigue haciendo y dice, bueno, ¿qué estaba haciendo? Me olvidé. No importa lo que estás haciendo ahora. Claramente el cerebro sacó tu atención de este momento para llevarte al momento importante, pero vos lo devaluaste la intención. Ese instinto visceral de ir y resolver las situaciones que te hacen mal, que te lastiman, que te hacen sufrir y que te tienen en conflicto, está silenciado por la mente. Ese es otro de los desarrollos que hago en el libro de Gran Confusión, explicando ese proceso de confusión mental donde en algún momento de la evolución el pensamiento se enraiza con el instinto biológico y lo empieza a despertar cuando no lo necesita, ¿no? Entonces terminamos poniendo en plan C, D o E a lo realmente importante y le damos prioridad a la idea. Y como sabemos, la idea no es la cosa, y en el momento que vos le pones un nombre, una etiqueta a algo, dejás de ver eso. Entonces ves la idea. Gastón, hay algo, Iberito, que creo que a la gente le va a interesar antes de que termine el programa, sí. Porque con todo esto que pasó los años anteriores, ¿no? La mayoría de las patologías que hoy estamos viendo se culpan, obviamente, a esto que ya sabemos. El tema es cómo la persona puede comprender de que eso sí fue un detonante, ¿no? O lo que faltaba para que eso resurja, porque si no todo es la culpa de, y hay algo que no se está viendo, porque por ejemplo, ahora ya te dejo desarrollar rápido, yo estoy viendo en mis casos cualquier cantidad de hombres con problema de próstata, por ejemplo, que eso es algo que me sorprendió muchísimo, y mujeres, bueno, desde la parte hormonal, ¿no? Pero ¿cómo le explicamos a la gente que esto no es solamente el causante, que hay que ver más allá? Bien. Nuevamente, el rumbo es el mismo. Uno tiene que conocer los procesos que va viviendo para pasar de entender una pequeña fiebre o una febrícula a un cáncer de próstata. El proceso es el mismo. Lo que cambia es el contenido del conflicto, el órgano afectado y el proceso del órgano, como decíamos antes. Algunos van a tener entumecimiento en fase activa o parálisis, otros van a tener pérdida sensorial, otros van a tener necrosis, otros van a tener úlcera, otros van a tener crecimiento celular. Todo va a tener un sentido biológico. Pero si vos no verificás, el origen de un pequeño callo a raíz de que vos te empezás a poner unos zapatos de taco de punta y que te aparece el callo y que antes no te aparecía, y vos podés entender que si vos te sacás el zapato y no lo usás más, a la semana y media el callo no está más, porque tiene un sentido biológico que es proteger el pie del ataque. Si vos empezás a entender la causalidad de los hechos, empezás a ver siempre la causa y después ves el efecto, que es esto que estamos hablando, que es el síntoma. Bueno, uno de a poquito, por más de que no conozca todos los procesos del cuerpo, ya entiende hacia dónde va. Entonces, en el momento que está sufriendo, lo primero que hace es tratar de resolver el conflicto rápidamente, como le enseñaste a tu hijo. Después, también sabe que a raíz de resolver la situación, el órgano va a tener que volver a como estaba antes o a mejorarse incluso, porque hay un grupo de órganos que se mejoran y la mejora permanece. Sí. Eso no va a ser mágicamente.
va a haber una reproducción celular, va a haber inflamación, los nervios se van a mover, se estiran, duelen, molestan. El sentido del dolor es que no lo uses, porque si no dolería, lo usás, los edemas no pueden cicatrizar, los movés, la cicatrización no es como debe ser. Entonces, esto, nuevamente, ¿no? Como decíamos antes, y este médico que les contaba antes me decía como conclusión que por más que no lo podía entender, me dice, ¿cómo me hubiese gustado aprender esto en la escuela? Esto lo tendría que haber aprendido antes de un montón de cosas que aprendí, porque me hubiese llevado por otro camino, ¿no? Y a raíz de esa consulta dijo, este es un mapa, estos son planos, ¿no? A raíz de lo que me dijo ese médico. Y ahí saqué la palabra tabla, saqué algunos contenidos para que no sea una tabla, pero una tabla tiene una entrada y una salida, y lo dejé como un mapa, como un plano. A raíz de lo que me dijo, porque esto es para tomar decisiones, vos lo podés usar desde para saber si te conviene ir de vacaciones con tu hijo, para ver si se te va a enfermar afuera, si conviene que se enferme, qué enfermedad va a tener, qué inflamación va a tener, si a vos te conviene irte de vacaciones, si a vos te conviene renunciar, si te conviene seguir en el trabajo, si te conviene hacer un cambio de pareja, si te conviene iniciar un nuevo proyecto, si te conviene profundizar en el que tenés. Es multitasking, o sea, no es que es para una sola cosa, es para entender qué te está pasando y si te conviene o no el rumbo que tomaste. Y si no te conviene, tener la brújula para decir, ¿dónde estaba el norte? Yo pensé que iba para el norte y estoy yendo para el sur. ¿Cuántas tablas son? Son 2. ¿Únicamente 2 o podrían ser más? No, mirá, con estas 2 tengo recontra licuado todo. Con estos 2, que más o menos tienen, que los achiqué para que se puedan usar bien, son de 98 centímetros por 50. O sea, vos podés poner 2, de hecho yo los voy a tener acá atrás, uno arriba de trabajo. Y eso se van a acompañar de la tesis. Que yo la tesis, yo te lo cuento a vos, yo la voy a regalar, la voy a publicar para que cada uno la pueda descargar y la pueda tener libre. Voy a hacer una tirada de impresión, así que el que la quiera, mientras más seamos mejor, como hice con estos planos. Yo le decía a todos, anótense ahora, porque yo fui a la gráfica, le dije, mirá, tengo que imprimir 400 planos. ¿Qué precio más es? Obviamente que es más que si tengo que imprimir de a uno. Claramente, o sea, el precio del por mayor es mucho más barato. Claro. Por eso, los que se quieran anotar, todavía estamos recibiendo pedidos hasta fin de agosto. Después de fin de agosto ya inicia la impresión, porque la gráfica me dijo que sean mínimo tantos. Ya tenemos unos casi 200 planos pedidos de todas partes del mundo. Y les comparto un dato súper curioso que a mí me llamó mucho la atención. Las ganas de compartir esto en muchas personas es enorme. Me han escrito gente, por ejemplo, desde que tiene una pizzería en una esquina principal en Nueva York, que las quiere poner ahí. Me han escrito médicos que lo quieren poner en su consultorio. Porque si no dice las palabras que no podemos mencionar, pasa. Porque esto es biología y es anatomía. Y si vos lo comprobás, lo verificás, pero si vas a la falacia abdominen y te la agarrás contra el hombre, no llegás al mensaje. Claro, en una sala de espera sería genial, ¿no? Mientras la gente está... Bueno, es que la idea es empezar a ser creativo, por eso quiero difundir la tesis, que la puede descargar cualquier persona. Voy a hacer una tirada linda, el librito es lindo, y otra súper económica para regalar, para tirar, panfletear y demás. Pero después, obviamente, porque esto es una tesis y son planos. Ahora, vos querés realmente aprender esta ciencia, necesitas una formación seria. La formación que tenemos nosotros consta, no digo que seamos los únicos, pero digo, en el caso que a alguien le interese, nosotros tenemos una formación, el nivel 0 es gratis, además. O sea, el nivel 0, la tesis gratis y los planos, con eso tenés, pero de recontrasobra. Ahora, ¿querés profundizar seriamente para realmente saber y no tener ninguna duda y que nadie te pueda mover? Necesitas una formación profesional. Hay pocas. Tenés la nuestra, tenés la de Isidora Laker, tenés la de material de NMG y no tenés más. Hasta ahí, por lo menos que yo pueda recomendar. ¿Y cuántos, si querés profundizar, que es 1 año, 2 años, cuánto es el Bueno, esa pregunta nuevamente siempre la hacen, ¿no? Mirá, la formación es didáctica, es online, vos la haces en la medida que vos puedas. Más o menos son entre 20 y 30 horas, unos 40 horas por curso. Yo creo, mira, si te sentás seriamente a hacerlo,
supongamos que tenés 4 horas por semana, yo creo que en 2 años la podés hacer sin quemarte la cabeza. El que la quiera hacer en 6 meses la puede hacer, pero es como meter, no va a servir de nada. Es como la comida. Claro. Vos tenés que comer, masticar, tragar, digerir, asimilar, y una vez que lo asimilaste podés avanzar. Pero en 2 años ya tenés un buen conocimiento como para interpretarla bien. En 2 años, que encima seguimos agregando clases, contenido, editando. O sea, yo sigo agregando. ¿Hubo cambios en la nueva medicina? ¿Hubo cambios? ¿Se fueron cambiando las teorías, ¿Hubo evolución en ese sentido? No, yo creo que lo que evolucionó es la manera de implementarla. Porque vos no podés cambiar un hecho de la vida. Esto es así, siempre pasa así. Por eso nosotros decimos son leyes, que invitamos a cada uno a confirmarlo. Pero lo que sí cambió es la manera de usarlo, la manera de interpretarlo. Antes se veía como una nueva medicina. Yo hoy te digo, esto no es medicina porque no es una terapia. Esto es para entender. Y vos podrás necesitar una terapia para determinados órganos. Hay un 2% de los procesos orgánicos que van a necesitar intervención quirúrgica. Bueno, pero el cirujano, el médico, tienen que entender qué es lo que están operando y no sacar el intestino entero porque hay un tumor y tienen miedo que una célula se vaya y mire por el torrente sanguíneo y se transforme en una metástasis pulmonar. Eso no, porque ahí terminás destruyendo a la persona. Entonces, el ámbito de utilización como herramienta es en todo. Vos podés usarlo en una empresa. Entonces, vos querés que la empresa crezca y vos necesitas que los trabajadores estén contentos y estén bien. Haces un mínimo análisis en 2 minutos de cualquier persona, alguien que sabe, y obviamente alguien que está contento es mucho más productivo que alguien que no está contento. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por eso digo, sí. O sea, el uso es como uno quiera. Yo cuento siempre el mismo caso de un amigo que es piloto que me dice, mirá, tengo que viajar a Madrid la semana que viene, no sé si irme o no, porque tengo que resolver este problema. ¿Lo resuelvo hoy o lo resuelvo cuando vuelvo? Le digo, mirá, este problema sin una tomografía, te digo, va a detonar este y este órgano. La inflamación va a ser fuerte, no creo que puedas volar, porque al volar te desarraigas, retenés líquidos, se te va a empeorar y hasta te puede lastimar el oído, etcétera, etcétera. Me dice, mejor lo resuelvo cuando vuelvo. Se fue, volvió a los 5 días, resolvió y estuvo en cama 10 días. Imagínate haber estado en cama 10 días en Madrid, lejos de su familia, lejos de su hijo, solo, sin que nadie lo cuide, en un hotel. El conflicto se puede agravar. Así como vemos chicos que por una simple fiebre en Punta Cana se mueren. ¿Por qué? Y bueno, pues están desarraigados, retienen líquidos, están desahuciados, se asustan fuera de casa y terminan siendo la fatiga. Qué bárbaro. Gastón, ¿cómo pueden acceder? ¿Cómo pueden acceder a las tablas que pueden escribir al Instagram? Sí, en la web awakingproject.com tienen en la página... Bueno, ese es el Instagram. Ahí está, bueno, ahí está, abajo de todo, planos de la enfermedad, dice. Ahí está, entra en Instagram, planos de la enfermedad. Listo. Están ahí. Salen $90 para el exterior, incluye envío. Esto es todo costo. Tiene costo de envío, embalaje, tiene un portaplanos, pues lo hice un portaplano de plástico y encima están en lona impresas, no en papel. O sea, están para que duren 100 años, ¿viste? Una lona que es para exterior, que la idea de esto es que sea interior, ¿no? O sea, para que dure mucho más. Y pueden cambiar la moneda, eso es para el exterior, y pueden cambiar la moneda a pesos, y son 60 y pico de mil de costo, no me acuerdo, andaba por ahí. Pero te queda en dólares. Mira, lo cambio ahí argentino. Ahí está, ¿verdad? 62.000 pesos. 62.000, sí. Sí, porque el costo de correo Andriani y todo daba más o menos por ahí, es ese. Obviamente la diferencia del precio es porque el envío al exterior sale $40 los planos. O sea, claro, prácticamente la mitad es el envío. Después la otra parte estamos imprimiendo en lona, ¿no? O sea, no es papel. Yo imprimí el otro día una versión en papel y me salió uno solo, me salió 25.000 pesos. Y lona impermeable, por lo que me decís. O sea, sí, no, es un material excelente y la gráfica es muy buena porque es recomendada. Y yo dije, si hago esto es para que dure. Así que, nada, están ahí, en la misma... Ahí pueden comprar los planos, los pueden pedir y en la misma página tienen el curso gratis, tienen videos, tienen artículos, tienen todo, está todo gratis. Si también quieren pueden acceder a la formación profesional y tienen algo que para mí es lo más valioso de todo, que es la comunidad.
con una mínima suscripción mensual de $5, acceden a la comunidad y pueden hacer todo tipo de preguntas ilimitadas que quieran de la nueva medicina. Y tenemos 2 categorías, una para el foro de todas preguntas, que ya hay como 100 hojas de preguntas. Está buenísima la página, porque entras y empezás a buscar y preguntan, ¿y por qué la pitiriasis? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué a mi hijo le salió esto? ¿Y por qué esto? Bueno, yo me tomo el trabajo de responderlo extensamente para responderlo de una vez. Y después el nivel fuego, que incluye la comunidad de preguntas y respuestas y las clases semanales en vivo. Yo estoy dando una clase por semana en vivo, donde nos juntamos todos por videollamada de todas partes del mundo. Preparo una masterclass sobre un tema y después debatimos sobre la masterclass. Bueno, ahí dejé gente en el chat, los que estén viendo el programa en vivo, está justo el link de la página esta que estamos compartiendo, así que el que esté interesado se mete directamente a ese link y ya lo encuentra. Bueno, Gastón, la verdad que buenísimo, y a seguir adelante. Sí, se están abriendo nuevos rumbos, hay nuevos senderos, estoy recibiendo muchas, como les contaba antes, muchas ofertas, muchas oportunidades de difusión. Como también les contaba, lo estoy tomando muy despacio, quiero terminar de escribir bien la tesis, que no la tengo terminada. Quiero hacer la presentación de la tesis, cuando termine se las compartiré a ustedes primero. Y bueno, y después darle la posibilidad a no ser los únicos que podamos difundir esto, porque va a estar presentado como un método científico, no está presentado como una imposición, y está armado para que se lo puedas llevar a tu tío médico inflexible y que se le parta la cabeza. Y que además no se contradiga con nada de lo que estudió en toda su vida. Eso está genial. Chicos, y qué bien, rápido para cerrar, nos viene todo esto con todo lo que quieren empezar a hacer otra vez, ¿no? Con el mono y demás. Así que, por Dios... Ya nadie les cree, nadie les cree. Ya nadie le cree. No, pero bueno, hay algunos que todavía se asustan. Sí, hay algunos que sí, bueno. Pero es tan ínfimo el nivel. Mirá, estamos perfectamente adaptados a un sistema que ya no existe. Esa es la conclusión. Entonces tenemos que ir creando nuevas estrategias de supervivencia en un ambiente donde cada vez creamos nuevos tipos de conflictos, los avances electrónicos, los avances tecnológicos van cambiando las situaciones. Hoy con Mari no sabemos bien qué va a pasar la adolescencia de nuestros hijos, porque ya no entendemos ni qué están haciendo ahora, no entendemos ni cómo procesan la cantidad de datos que las procesan. O sea, tienen un nivel que vos querés ayudar y por ahí metés la pata porque no entendés. Y decir, bueno, como diría uno, no, bueno, no, ayer vi la película de Sword que está muy buena, la del celular, la recomiendo para tomar conciencia del celular, del exceso, pero uno dice, che, pará, pero vos le sacás el celular y lo desconectás de su red social, y los conflictos sociales son de territorio y de gestión del territorio, y por ahí, sin saber, le generás un infarto de arterias coronarias por haber perdido su lugar en la red. Entonces vos decías, esto va evolucionando y va evolucionando la manera en la cual vos entendés en qué momento de la historia estamos, cómo funciona la sociedad y qué conflictos nuevos generamos y cómo impactan en el cuerpo. ¿Cómo se llama la peli, dijiste, Gastón? Ahí no me acuerdo, el nombre es nueva, es de Suar, con el celular. ¿De Suar? ¿Decís Adrián Suar? De Adrián Suar. Ah, bueno, ahí para que la gente la busque, me están preguntando acá. Española. No puedo vivir sin ti, algo así, ¿o no? Algo así se llama. Bueno. Ya ahí está, con esos datos lo buscan, porque estaban preguntando. Sí, es nueva, es nueva. La verdad que está... No puedo vivir sin ti se llama. No puedo vivir sin ti. Claro, entonces la debatíamos después con Sony y era... guarda, porque esta mujer que le está criticando todo a esta persona no sabe que el hecho de forzarle... Porque una cosa es que vos hagas el proceso y vos decidas usarlo menos. Otra cosa es que te obliguen o te restrinjan, que es un sinónimo de inhibición de acción y de conflicto biológico, el uso de... También lo habíamos hablado, Mario. Entonces, vos le tenés que explicar a la persona, pero también tenés que entender el efecto de lo que le estás pidiendo. Porque en el contexto tuyo social, eras, llamémoslo, un nerd. Hoy no, porque hoy sos alguien con una palabra nueva, el que está fuera de la red social. Pero también dentro hay otros peligros. Entonces, yo creo que estamos en un desafío nuevo de entender cómo gestionar de la mejor manera todos estos avances sin conflictuar a los chicos que están siendo parte de este avance. Sí. Y eso es prueba y error, como todo en la vida.
Habrá que requiere mucho más atención de los padres que en la época donde nosotros éramos chicos, porque hoy hay muchísimas más variables, pero gracias a la nueva medicina, con el síntoma inmediatamente te das cuenta. Entonces, bueno, juntos intentan resolverlo. Obviamente, vos como padre no le tenés que resolver el problema a tu hijo, porque si no, no lo dejas madurar, ¿no? Ahí hay un mensaje para padre, ¿no? Sí, igual que los que tienen que saber que bueno, probar esto de la fiebre que hablaba Mari temprano, ¿no? Al toque. Lo mismo. Vos no le podés evitar la fiebre, lo podés abrazar, le podés hacer un tecito, le podés dar mucho cariño y decirle, bueno, hijo, tranquila o hija, tranquila, que mañana vas a estar mejor, tu cuerpo se está recuperando, trata de descansar, bueno, y todas las técnicas que quieran. Y para finalizar, acuérdense que los planos están disponibles en la página de Awakening Project. Ahí les dejé la página en el chat en vivo, busquen el link. Y la verdad que nada, nos vamos con un montón de información y con un montón de herramientas para seguir por este camino. Bueno, Gastón, voy a ver si hago el curso, porque hace como un montón de meses que quería. Ahora que tengo la página acá a mano, voy a chusmearla porque sí tengo tiempo para estudiar y la verdad que me re gustaría, porque sí, me di cuenta que no es fácil, además, que hay que meterle estudio para interpretarlo. Bueno, gente, me parece que ya estamos, ¿no? Gracias Gastón otra vez por tu tiempo y bueno, ni bien, acordate que nos diste la palabra, ni bien termines la tesis, acá, sí. en Desintoxicate y en Criterio Periodístico que se unen para el mundo. Lo prometo. Muchas gracias a ustedes. No, gracias a ustedes, nos vamos con el auspiciante.